Vamos a preguntarle a Leandro Santoro, que está con nosotros, es precandidato a la ciudad de Buenos Aires, a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Te sorprendió la elección de Massa? No, ¿De Cristina? no. Me parece que se demoró. Yo hubiese esperado una resolución de esta naturaleza mucho antes, porque creo que no era conveniente que el partido de gobierno vaya a unas pasos. Y lo dije mucho tiempo antes también. Me parecía que para ayudar a tranquilizar la economía y para dar los mensajes que la sociedad y los mercados necesitaban, era importante tener una unidad. Y bueno, la unidad llegó tarde, pero llegó, así que contento. ¿Lo de Grabois es una paso, es una pseudo paso? No, es una paso. Es una paso. Además, hasta está integrado su espacio en todas las listas. Yo en mi lista de legisladores tengo una candidata de Juan. ¿Vos qué vas a votar? Si querés. Yo voy a votar a Massa. Vos vas a votar Sí, a Massa. pero necesito los votos de todos. Voy a votar a Sergio porque entiendo que acá hay dos discusiones que son importantes. Primero, la discusión sobre el modelo productivista, que para mí es clave que la Argentina lo tenga. Y en segundo lugar, porque entiendo que hoy se necesita mucha vocación de poder y mucha audacia para poder conducir un proceso social y económico y político muy complejo. Me parece que Sergio aporta desde ese lugar y está bien. Las frases, las declaraciones que anuncian sangre, represión, etcétera, digamos, ¿cómo las vivís vos? Digamos, no todos piensan igual en el oficialismo, en el gobierno. ¿Cómo te parecieron esas frases? ¿Hubo alguna de Aníbal Fernández oportunamente? Estos anuncios de catástrofes sociales, represión, sangre y ajuste. A ver, yo siempre, ustedes me conocen y lo que declaro acá lo declaro en C5N también. Yo creo que hay que bajar el tono, que hace falta tranquilizar la política argentina, porque si la sociedad está enojada y la política se enoja, eso es un caos. Dicho lo cual, te soy franco, no creo que sea solamente un error que puede cometer mi fuerza política. Creo que no es lo mismo el discurso de Patricia Bullrich que el de Horacio Rodríguez Larreta. En materia, por ejemplo, de control de la protesta social. Hay diferencias y son acusaciones que se dan también entre ellos. Dicho lo cual, creo que hay que tratar de abogar porque la sociedad argentina encuentre la racionalidad. ¿Cuál es el sentido de la unidad que es desde que, bueno, se anunció la fórmula de Massa, que Massa era el candidato a presidente, es la unidad, él se saca fotos con todo el mundo, pero no piensan lo mismo realmente y no se ponen de acuerdo y se empieza a ver en la campaña que a la hora de dar definiciones les cuesta porque no piensan lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto hay que forzar esa unidad si después como experiencia de gobierno termina siendo mala? Yo encuentro el sistema político muy heterogéneo. Nos pasa a nosotros, les pasa a Juntos por el Cambio, incluso le pasa a los libertarios, que entran por una fuerza política y en el Congreso se fracturan. Y la unidad es imprescindible. Lo que pasa es que en más de una oportunidad, y cada vez que me invitan a este programa yo trato de recordarlo, el sistema de partidos del 80 desapareció. Hoy tenés una lógica de diferentismo. Te diría en la Argentina, pero también en casi toda la región. Entonces es muy difícil sintetizar las posturas porque son partidos que representan o sectores muy particulares o directamente liderazgos individuales. O sea, vos fíjate, el Frente de Todos cuando se constituye articulando un montón de partidos políticos que venían casi todos de la cultura peronista, pero sin embargo expresaban cosas distintas. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer y la verdad que la gobernabilidad de la Argentina requiere que la dirigencia política se ponga... Mirá, creo que requiere que se ponga de acuerdo en algunas cosas, incluso más allá de la discusión intrapartidaria. Yo creo que hay debates que nosotros deberíamos tener. El debate de la emisión monetaria y el endeudamiento externo, que son dos debates claves para entender la macro, debería ser un acuerdo de Estado. Entonces, si yo aspiro a que por lo menos en algunas cosas se ponga de acuerdo la dirigencia nacional, obvio que espero que mi propia fuerza política... Ahora vos tocás el tema, perdón, de la emisión monetaria, que ahí, sobre todo Cristina, tiene una posición muy tomada. Muy que pareciera tomada. ser que de ahí no se va a correr, digamos. El déficit no es el problema principal para Cristina. Yo te digo lo que pienso yo y después habrá que preguntarle a Cristina. Hacer interpretaciones es siempre complicado porque cuando cualquier dirigente político habla, hace distintas especificidades. Yo creo que con el tema del déficit fiscal pasa algo muy concreto. No se puede ser dogmático, siempre es preferible superávit que déficit, pero todas las economías del mundo hay momentos que tienen que tomar la decisión de gastar más, porque si no, la recesión termina destruyendo empleo. Pero como con cualquier política pública, es como lo del endeudamiento externo. ¿Está mal tomar deuda? Yo si fuese jefe de gobierno, tomaría deuda para ampliar el subte. No está mal. El problema es cuando vos tomás deuda para financiar la fuga de capitales. ¿Está mal emitir? Y si la economía se está cayendo, tal vez convenga emitir. Ahora, si la economía se recupera sola, sacá el pie del acelerador porque vas a provocar un proceso inflacionario. Esto para mí tiene que ser parte de un acuerdo central.
hacia adentro de la fuerza política Pero y no entre se dio, está terminando, No se dio. digamos, faltan 5 o 6 meses para No se dio. el fin del gobierno. Y esto que vos planteas sanamente y como adultamente en materia política, tu espacio no lo pudo llevar adelante. No lo pudo llevar adelante la democracia argentina, Diego. Pero para la democracia, ¿no? Quien maneja los Sí, mi tiempos, espacio también, sí, pero a ver, obvio, porque no le saco el cuerpo a la pregunta. Yo creo que el gran déficit que tiene nuestra democracia es el sentido de la responsabilidad. Y te lo digo tratando de ser lo más consecuente posible con esta definición. Los dirigentes políticos tenemos que asumir que si tenemos la vocación de conducir lo público, tenemos que ser responsables en nuestras declaraciones, en nuestra forma de proceder, en nuestro discurso, en nuestra práctica política. Y esto es un problema que yo lo encuentro transversal en todos lados. Hay mucha irresponsabilidad, mucha pirotecnia verbal. Pero suponete, déjame darte un ejemplo. Vos tenés un desafío grande, que vos vas a hacer, digamos, si vos querés que te voten los porteños para ser jefe de gobierno, y es un territorio muy, voy a usar la palabra del kirchnerismo, muy estigmatizado, máximo, digamos, Cristina, en general, vapulean mucho a los porteños, Infran vapulea mucho a los porteños, hay como mucho o resentimiento, bronca. Los helechos iluminados. Yo Es siempre difícil tengo ir a buscar el voto, opulencia. pegarle y después pedir voto ahí. Sí, pero bueno, yo me hago, a ver, estoy orgulloso de mis posiciones públicas, porque ahora que soy candidato a jefe de gobierno, uno puede decir, bueno, ahora te vas a poner, si vos mirás y googleás, vas a escuchar. Cuando Infran, por ejemplo, le insultó a María Eugenia Vidal, yo salí a defenderla y a decir que era una barbaridad. Y no es gratis, decir eso en este espacio, porque en ningún espacio es gratis salir a desenmarcarse de un gobernador importante. Cuando se le sacó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires de la manera que se le sacó, yo dije que para mí me pareció una locura, que estaba mal. Salió en varias notas, en Clarín, en La Nación. En más de una oportunidad yo he tratado de convencer no solamente a mi fuerza política, sino al progresismo de la ciudad, que es muy importante tener un buen diálogo con todos los sectores sociales. Porque la estigmatización es como la simplificación, lo que termina provocando es una grieta absurda. Hay mucha gente que se pelea y en el fondo no sabés por qué arrancó la pelea. Pero estoy de acuerdo en eso. Pablo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vas a hacer campaña, no solo vos, sino toda Unión por la Patria, con un 120, 110% de inflación? El peronismo, la justicia social, todo el discurso atado a la historia. Bueno, sos peronista, pero estás en la coalición Sí, peronista. ¿Cómo van a hacer campaña con el ministro de Economía de candidato presidencial? Bueno, a mí me toca más una agenda urbana. Yo quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad. Está bien, Yo le pero vos saco- sos un vocero de Sí, Unión sí, por la Patria. Sí, por supuesto. Bueno, pero a ver, pero los voceros también nos repartimos los roles. Yo les traje hoy, espero que, si lo pueden mostrar, les traje a cada uno de ustedes una copia de un programa de gobierno. La tenés ahí abajo, Dieguito. sí, claro. Muy bien. Y pretendo hacer campaña con eso, con las propuestas. Yo creo que hay que vincular lo político con la vida cotidiana. A mí me preocupa... La vida cotidiana, la principal preocupación es la inflación. Sí, claro, pero en materia local, en materia de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, eso se traduce en la dificultad que tiene una familia para alquilar o para renovar el contrato de alquiler. Qué lindo tema. Se la metió ley de solito, alquileres. señor. Pero Sí, pero se corrió de la inflación. ¿Qué haría? por ese ¿Usted qué tema. haría? No, Bueno, está no. bien, inflación. A ver, no por inflación. Te cuento, o sea, porque francamente lo que creo es que el Estado local tiene que dar respuesta. O sea, si yo quiero ser candidato a jefe de gobierno y me pongo a hablar de los temas nacionales, yo entiendo que sea interesante para ustedes, porque además sé que les cuesta encontrar gente que venga a hablar de estos temas acá, pero a mí no me conviene y no es lo que debo hacer, digamos. Yo tengo que aprovechar el tiempo que ustedes me dan para hablarle a su audiencia acerca de lo que me propongo. ¿Cómo Yo me resolvés propongo la ley de alquileres? Que no funciona y que dejó parejamente a los insultos a las dos partes, propietarios e inquilinos. Muy bien. Yendo al tema de alquileres, que es un tema clave, Sí. 40% de la ciudad de Buenos Aires alquila. Sí. Acá hay que distinguir entre dos áreas de incumbencia. La nacional, donde ahí el principal tema es la inflación, y el segundo tema es la ley de alquileres, que no cumplió con los objetivos que se había propuesto. Y segundo, la falta de políticas locales que tiene la ciudad. En todas las capitales del mundo, Diego, hay un problema enorme con la renovación de contratos de alquiler. Hoy salió en La Nación que Florencia, la ciudad de Florencia en Italia, acaba de suspender los Airbnb. Hace 15 días Nueva York tomó la misma decisión. Barcelona ni te cuento, hay Yo una te revuelta. anticipo que si suspendés los Airbnb en este momento de la ley de alquileres, digamos, pones una bomba en departamentos que encontraron una forma de no hundirse con las expensas. Sí, pero no y los es lo que costos yo estoy fijos. proponiendo, porque además no es lo que sí una regulación sobre eso. De hecho, el gobierno de la ciudad, Pero ¿para qué haces con la ley de alquileres vigente vos? Si yo creo que la ley tuvieras hay una que varita claramente mágica. cambiarla. ¿Pero por qué no la quiere cambiar el gobierno? Bueno, ahí viene un tema.
yo creo que hay que cambiarla, hay que ponerse de acuerdo, pero es un grave error lo que se pretendió hacer la última sesión, que era derogarla sin tener nada a cambio. Porque ¿cuál es el principal problema que tenemos? La falta de oferta, ¿no? Mucha gente, propietario que tiene departamento, que dice, prefiero quedarme acá y no ponerlo en alquiler porque las reglas de juego me van a cambiar. Hay que darle certeza a la gente. Y esto también es un problema de todos, porque es una ley que presentó Juntos por el Cambio, que acompañó a la mayoría. El gobierno también en algún momento, a mi criterio, de manera equivocada, dejó trascender que la iba a suspender y quedamos en un limbo. Entonces hoy la gente no termina de entender si con esta regla de juego continúa y conviene poner la propiedad. ¿Cuál es tu propuesta ahí para...? En materia de política, bueno, yo creo que hay que combinar muchos instrumentos. Me parece que la ley de alquileres hay que modificarla. Está claro que hay cosas que son buenas y hay muchas cosas que son malas. Pasar de 3 a 2 años, me parece que fue de 2 a 3 años, creo que fue una mala decisión. Creo que hay necesidad de ir actualizando los indicadores o lo que se le cobra a la gente de acuerdo a la realidad inflacionaria que tenemos ahora, que no es la que teníamos al momento de sancionar la ley. Creo que la fórmula es buena porque cubre a los inquilinos. La fórmula, al contemplar el aumento inflacionario y el aumento de salarios, de alguna manera garantiza... ¿Pero cada cuánto tiempo? Eso hay que discutirlo. No una vez por año. ¿Impuesto a la vivienda ociosa? Creo que hay que distinguir entre los que son residentes y no residentes de la ciudad. A los residentes de la ciudad no. A los no residentes de la ciudad creo que tienen una responsabilidad si desean invertir en la ciudad y tener la propiedad vacía. No hay que ir contra la propiedad, hay que ir contra el uso especulativo. No es lo mismo tener 1 o 2 departamentos que tener 20. Eso es lo que hacen todas las ciudades del mundo. O sea, yo creo que a la gente de la ciudad de Buenos Aires hay que darle la certeza de que si yo soy jefe de gobierno no van a tener más impuestos, sino menos. De hecho, le estoy pidiendo a mi propio espacio político que tratemos de trabajar en la ley de alquileres nacionales una reducción de ganancias. De ganancias y de bienes personales. Porque si vos tenés un departamento, por ejemplo, y no lo tenés alquilado, y tenés el incentivo de que te lo descuentan de ganancias, vas a tener un incentivo más para ponerlo en el mercado tradicional de alquiler. Protesta en la 9... La tele tiene esto de que llevar... Sí, pero termino con esto porque es el tema más preocupante. Sí. Hay que combinar una cantidad... Yo les propongo que, si quieren leerlo, y la gente que está en casa, en mi página de internet está el programa, propongo 7, 8 instrumentos que creo que hay que combinar al mismo tiempo y ver cuál funciona. Yo creo que hoy en la ciudad de Buenos Aires prohibir los Airbnb no corresponde porque hay mucha gente... Coco Silly me decía la vez pasada, mi amigo. Yo tengo 2 departamentos. Uno lo tengo alquilado en el segmento tradicional y uno lo tengo alquilado en Airbnb porque me deja guita. A ver, es obvio que una persona que tiene un departamentito y que le saca más ventaja con el Airbnb lo va a poner ahí. Eso es una cosa. Ahora, construir edificios para Airbnb, como está generando hoy la ciudad de Buenos Aires, con políticas activas, donde la reconversión del microcentro la están utilizando. ¿Vos sabés lo que está pasando hoy? Le bajan impuestos a los desarrolladores inmobiliarios sin ponerle ningún tipo de condición y le dan subsidio. Pero en el centro, porque están por el cambio después de la pandemia, el teletrabajo, hay un montón de edificios ociosos. Exactamente. ¿Qué es lo que propusimos nosotros? Ahí tenés una diferencia ideológica con Martín Lustó, con Jorge Macri y con Horacio Rodríguez Larreta. Que el Estado ayude a reconvertir esas oficinas, pero con una condición, que sirvan para ofrecerlo al mercado sencillo de alquiler. No al mercado de alquiler para turismo. Difícil de controlar. ¿Vas a poner inspectores? No, como inspectores. Si yo te doy... Si vos tenés, por ejemplo, una oficina y vos por las tuyas la refaccionás para hacer un departamento y alquilar en Airbnb, está todo bien. Ahora, si el Estado te ayuda porque te da un subsidio o porque te da un crédito a tasa cero, entonces, a contraprestación de eso, ponerle en un sistema, un régimen especial, como propusimos en una ley de alquileres protegidos, que durante 6 años lo puedas ofertar para el mercado tradicional de vivienda. Por la tuya, sí, hacé lo que te parezca, pero si venís a pedir ayuda del Estado, el Estado tiene que intervenir sobre la planificación urbanística para ayudar a la gente, no para ayudar a los empresarios a que ganen más dinero. Intervino el Estado, hizo la ley de alquileres, no la desarma y así estamos también. Hay formas y formas de intervenir. Esta intervención no sirvió. Ahora, de ahí a suponer que si el Estado se retira, la cosa va a no pasa en ninguna ciudad del mundo. Digo. Está bien. El ejemplo de Berlín que a veces dan, yo no lo escucho pongo a colegas, digamos, de 300.000 departamentos. Pero Berlín es una ciudad rica, llena de un turismo potentísimo, Florencia también. Hay que tener cuidado a veces con los ejemplos que se dan. Bien, yo daría una vuelta, aprovecharía los minutos. Disculpen, Estele, no podemos discutir 20 años de kirchnerismo digamos, con Leandro. Pero sí preguntarte, uno de los temas de la agenda es el espacio público, la ocupación del espacio público, la protesta. Tengo perfectamente claro que la gente no lo aguanta más. ¿Y qué haces? Perfectamente claro. Garantizar los 2 derechos. Primero, hay que garantizar el derecho a la protesta, porque si aparece una protesta es porque previamente se vulnera un derecho, y garantizar el derecho a la libre circulación. Yo creo que hay que crear una figura, que es la del negociador político,
para construir un instituto como el de la conciliación obligatoria. Históricamente las protestas en el mundo se daban a través de las huelgas en las fábricas. Cuando aparece el laburante desocupado, ahí es donde aparece el corte de ruta y la protesta. Yo creo que la gente se da cuenta que hay de todo. Una cosa es un piquete chiquito, un problema chiquito. ¿Esta figura quién es? ¿Está matriculado? Yo soy... Ahora te ¿Cómo cuento. es eso? Pero distingamos, porque no todos los cortes son iguales. Digo, Caballito, Almagro, Güey, donde vivimos nosotros, 2x3 se corta la luz y van Coiti Rivadavia. Claro. Muy bien, por poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo eso que una protesta que vos decís, che, hace 25 días que están cortando la 9 Exacto. de julio y pareciera ser que... bueno, yo creo que hay que construir la cultura de la negociación política con un sujeto particular que sea el responsable de construir confianza con las organizaciones sociales para poder construir un mecanismo de Pero, resolución Leandro, de esos no se conflictos. puede No lo cortar podés. una calle. Pero si no estás diciendo, está bien, muchachos, corten, esta persona va a negociar con ustedes. Está Sí, mal. ya sé que está mal, pero también es cierto que en nuestro país, porque si no es mentirle a la gente, ¿de verdad vos creés que un dirigente político se puede proponer para ocupar cualquier cargo público si le promete a la gente que lo va a resolver de la mañana a la noche? Patricia Bullrich, que tiene toda la intención de resolver el problema de los piquetes, fue ministra de Seguridad cuando Macri era presidente, cuando Vidal era gobernadora y cuando Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gobierno. Manejaban los 3 distritos. ¿Pudo evitar los piquetes? No, pero yo te pongo un ejemplo. Polo Obrero va ahí, negocia, corta. La 9 de julio, el Metrobús. Que Está mal. Que es joder a los trabajadores. Exactamente. ¿Y a vos te parece que puede aparecer un negociador político como Alberto Fernández con el megáfono diciendo, hola, vengo a negociar? No le van a dar bola. Bueno. Si vos sabés, Perfectamente. fueron al piso de Tolosa Paz y porque no lo atendió ella, siguieron con el ocuparon, corte. no estoy hablando- Siguieron por le el corte. ocuparon. Entonces, figura- yo lo que digo es, está bárbaro lo que vos decís, pero hablemos de la Argentina, donde Sí, claro. pasa esto. Obvio, a ver. ¿Vos creés que hay que que la primera respuesta tiene que ser la utilización de la fuerza pública, la ninguna represión? manera. De ninguna manera. Entonces, ¿qué está diciendo, Pablo? Que hay que negociar. Bueno, pero tenés que Pero ya contar vos, no existe yo. esa No, ya, no existe digamos, esa no existe figura. una figura oficial. No pero existe. hay gente que negocia y tiene experiencia en negociación. Yo te digo lo que y creo. no está resolviéndose el tema. El problema no se está resolviendo por una serie de conflictos que tiene mucho que ver con lo económico, con lo Pero social. desde ya, Por el supuesto, tema es... que van a seguir estando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que es la clave de esta situación? Porque si no, esto se presta mucho a la demagogia y a caer en los lugares comunes, ¿no? Viene uno y te dice, para terminar con los piquetes hay que resolver los conflictos sociales de fondo, y viene otro y te dice, para terminar con los piquetes hay que reprimir. Ambas discusiones son extremas. Obviamente, digamos, que la fuerza pública, digamos, el monopolio de la fuerza pública lo tiene el Estado, y obviamente que el problema central siempre es la desigualdad social. Pero en el medio hay un montón de cosas, porque resolver los problemas sociales por ahí demoran muchos Si años. vos sos jefe de gobierno y el Polo Obrero te tiene cortada la 9 de julio 3 días, ¿qué haces? ¿Qué le decís a tu Con el ministro de Metrobús. Seguridad? Pero es que para qué No, hay que llegar antes. Está bien, Pablo. pero no aceptan. Beliboni no te acepta. aceptan. 3 días, ¿qué haces? Está bien, ¿Qué le no, decís no, a tu pero ministro no de es- Seguridad? ¿Y qué te imaginás que le decís? No, vos le tenés que decir, vos sos candidato, no soy yo. Bueno, por eso, pero yo te estoy haciendo un razonamiento que me parece que es el que utilizan todas las ciudades en el mundo. Sí, Leandro, un razonamiento. Pará. pero un Hablé, por razona- ejemplo, hablo con la alcaldesa de París. ¿Vieron el problema que hay en París? Porque no es un problema de la Argentina nada más, ¿eh? Nosotros somos ciudad capital y por ser ciudad capital tenemos ventajas y también tenemos desventajas como tienen todas las ciudades del mundo. Y por tener el índice de pobreza que Por tiene hoy supuesto, nuestro sí, país. por supuesto, sí, Digo, sí. entonces también el tejido social está absolutamente roto. Y vos a ese Exactamente. tejido social le llevas un negociador y la verdad es que suena a vamos a crear una comisión. No, no es el condición, problema no, es todo sigue lo estando contrario. ahí. No, es todo lo contrario. No es todo lo contrario. Si viene un candidato acá, se siente y mirando a la cámara y le dice a la gente, yo lo que voy a hacer es... ¿Sabés lo que pasaría si vos lo primero que haces es reprimir a la gente? Al día siguiente tenés No, más no es piquete y la más corte. solución tampoco. Vos reprimís a la organización X y al día siguiente tenés a la organización A, B, C, D, hasta la X cortándote toda la ciudad. Entonces es mentirle a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver al sentido común de agarrar y plantear un esquema de negociación razonable, con actores profesionales que tengan respaldo político, que cuando termina la negociación que hablen con la gente, que traten de evitar que eso suceda. Y finalmente, el último recurso es la utilización de la fuerza pública. Bien. No el primero. Si lo que vos generás, esto es muy importante, porque digo, es muy fácil apelar a los instintos más bajos del ser humano para venir acá y decir, la gente, yo ya tengo claro que el nivel de la intensidad de la protesta social es insoportable para la gente de mi ciudad. Lo tengo perfectamente claro. Es más, cuando hablo con muchos dirigentes sociales les digo, incluso no sé cómo lo llevan ustedes a la práctica porque va en contra de sus intereses, porque se ponen a los laburantes en contra de la gente. Yo ya sé que esto es así. Y también conozco mi ciudad, conozco mi país y conozco las organizaciones sociales. La única forma de encauzar esto, de empezar a regularlo, mientras vamos resolviendo los problemas sociales, que es lo más importante, es plantear un protocolo de gente normal. Por eso yo le decía,
el instituto de la conciliación obligatoria, por ejemplo, para los conflictos sindicales tradicionales, sirvió. Hay que ir a avanzar hacia un esquema donde finalmente la sociedad sepa. Hoy yo te pregunto, ¿quién es el negociador de la ciudad? ¿Cuáles las organizaciones sociales? No lo sabemos, va saltando. Y lo mismo pasó cuando Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad y gobernaba los 3 que sea de otro signo político para que esté bloqueado, porque muchas veces tienen un sesgo, una intencionalidad política. Pero entiendo la propuesta, te agradezco por haber venido. Hay 25.000 temas más de lo macro, de la macropolítica y de la ciudad que te vamos a volver a invitar. Gracias por la invitación. A ver, uno lo que busca es una ciudad más humana. ¿Sabes qué? Yo creo que esta ciudad es hermosa. Yo tengo muchas ganas de ser jefe de gobierno, creo que le puedo aportar. Y fundamentalmente lo que busco es que además de ser hermosa, sea una ciudad humana y justa. Es muy, muy, muy hermosa la ciudad, pero tiene algunas situaciones. Esta también es una situación de injusticia. Yo no tengo una mirada dogmática que la injusticia es solamente la que a determinado segmento social. Yo sé que hay que resolver esto. Y esto se resuelve... Mira, yo soy una persona de centro izquierda, pero creo que se necesitan políticos centrados. Mujeres y varones que se sienten y que analicen el problema en su complejidad, que sepan escuchar, que sepan entender y que sepan laburar en conjunto. Leandro, gracias por haber venido.